Buenas noches, vamos a empezar la clase. La vez anterior terminamos de ver el procedimiento del juicio ordinario, salvo algo sobre las excepciones que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, que vamos a ver hoy. No sé si hay alguna duda antes de que continuemos. ¿No? Bueno. Entonces, recordarán ustedes, sí. Ese nombre llevaba un apellido. Ustedes en clase de trabajo me enseñó que podía ser juicio ordinario de tal cosa. Si el nombre no está como usted lo tenía ahí, por ejemplo, no se sacaría la demanda, sacamos ese apellido, se podría decir. Pues mire, para empezar por el orden de sus preguntas, que son dos, no le rechazarían la demanda. O sea, la idea es que usted indique cuál es la vía procesal y que a continuación haga una referencia a cuál es la institución jurídica que está involucrada en el planteamiento que usted le está haciendo al juez. Entonces, pues si no usa exactamente el nombre que a mí se me pudiera ocurrir o que se le pudiera ocurrir al juez, pues no pasa nada. El tema es que utilice un nombre que haga una clara referencia a esa institución jurídica. ¿Cómo lo localiza? Pues les decía en su momento que depende. Hay casos que van a ser la mayoría de los que usted va a ver en la práctica, que son bastante recurrentes y que ya tienen un nombre, digamos, establecido en la ley, como pasa con los juicios sumarios que establece el artículo 229 del Código, o los juicios orales que establece el artículo 199 del Código, que ahí, por ejemplo, cuando usted quiere que alguien le rinda cuentas, no hay donde perderse, es un juicio oral de rendición de cuentas. Si va a reclamar la responsabilidad civil a un funcionario público, no hay donde perderse, juicio sumario de responsabilidad civil de funcionario de empleo público. Entonces todos esos, pues no hay mucho para dónde moverse. Fuera de eso, hay otros que ya tienen, tal vez no necesariamente así en la ley, pero sí ya la práctica jurídica tiene definida un nombre, digamos, para el tipo de proceso, sobre todo porque hacen referencia o se basan en una institución jurídica que ya es de aplicación en la práctica y que sí está regulada en la ley. Buenas noches. Típico ejemplo, una demanda de daños y perjuicios. Entonces, si usted lo que va a reclamar es un resarcimiento de daños y perjuicios, no se pierda, solo escoja la vía procesal, porque no necesariamente va a ser juicio ordinario. Puede ser juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario, dependiendo del caso. Entonces será juicio ordinario de daños y perjuicios, o juicio sumario de daños y perjuicios, o juicio oral de daños y perjuicios. Y luego ya quedará una tercera categoría, que van a ser los menos de los casos, en los cuales no pasa ninguna de las dos situaciones anteriores. Casos medio raros como el que vimos aquí en la presentación, y entonces ahí simplemente se sujeta a lo primero que le decía. Utiliza usted un nombre que haga referencia a cuál es la institución jurídica o de qué trata el proceso que usted está planteando. ¿Bien? Entonces decíamos que pues ya tenemos más o menos clara la idea de cómo se tramita un juicio ordinario, y ya habíamos hecho algún par de referencias a que el código establece que algunas de las excepciones que están catalogadas como previas se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Entonces el código en su artículo 116 dice: el demandado puede plantear las siguientes excepciones previas, tiene un listado ahí, agrega una más en el 117, y luego nos vamos al artículo 120. Dice: dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas, todas esas que dicen los artículos 116 y 117, en los primeros 6 días del emplazamiento. Pero a continuación dice: sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción, que es más o menos la mitad de las posibles excepciones previas. Dice aquí el código que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Respecto a este tema, hay alguna discusión en la práctica, en el sentido de si basta mi simple voluntad para que yo pueda interponer alguna de estas excepciones que menciona el artículo 120 en cualquier estado del proceso. Es decir, yo ya sabía
cuando me emplazaron que podía interponer una excepción previa de falta de personalidad aquí, y decido, como el artículo 120 dice, que esa se puede interponer en cualquier estado del proceso, decido hacerlo después, cuando vamos a mitad del periodo de prueba. Entonces, la discusión es si eso es posible, o si necesito tener una justificación para no haberlo hecho en los 6 días que establece en principio la norma. Yo conozco a ese respecto 2 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, y en una se sostiene un criterio y en la otra se sostiene el otro. Entonces, en una sentencia dice que si la única razón por la cual yo podría realmente interponer alguna de estas excepciones en cualquier estado del proceso es si se hubiera configurado o hubiera llegado a mi conocimiento los hechos en virtud de los cuales voy a plantear la excepción después del emplazamiento. De lo contrario, dice esta sentencia, operaría la preclusión. Luego la otra sentencia dice no, la ley lo único que dice, estas se pueden interponer en cualquier estado del proceso y no establece algún requisito para hacerlo de esa forma. Entonces dice, pues la quiere interponer en cualquier estado del proceso, así sea. La lógica jurídica lo que me dice a mí es que debería la ley exigir que yo tuviera algún justificativo para no interponer esa excepción en los 6 días y hacerlo después, porque si no, no tiene sentido que la ley establezca el plazo. Si esa fuera la idea, la ley debería haber dicho, estas excepciones se pueden interponer en los 6 primeros días y estas otras cuando usted le dé la gana. Eso es lo que dice la lógica jurídica. Sin embargo, la ley, pues efectivamente no establece algún sustento para este criterio. La ley simplemente dice en cualquier estado del proceso, todas estas. Pero siendo que por lo menos está dividida la opinión, la recomendación siempre sería, si usted está en la situación de plantear una excepción y conoce la posibilidad de su planteamiento desde que está al inicio del emplazamiento, pues interpóngala en los 6 primeros días. No tiene sentido correrse el riesgo y no se obtiene alguna ventaja reservando la interposición para después. Ya si se dan casos como que efectivamente se enteró después, o lo que pasa en algunas ocasiones que cuando ya está a mitad la tramitación del proceso, el cliente ya no quiere seguir con el anterior abogado y le lleva a usted el caso. Usted al analizar el caso dice, pues aquí hubieran interpuesto esta excepción previa y pues no quedará más que interponerla como estas en cualquier estado del proceso. Luego, respecto a estas mismas excepciones que menciona el artículo 120, hay que tener en cuenta que si se plantean en cualquier momento posterior a los 6 primeros días del emplazamiento, ya perderían el calificativo de previas. Tampoco se vuelven perentorias, simplemente son excepciones. Entonces, en este caso, del ejemplo de la excepción de falta de personalidad, si se interpusieran en algún otro momento posterior a los 6 primeros días del emplazamiento, yo interpondría simplemente una excepción de falta de personalidad. Estas excepciones, cuando se procede de esta forma, se siguen tramitando por el procedimiento de los incidentes, porque el artículo 120 en su segundo párrafo en general dice el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Entonces se tendrían que tramitar por el procedimiento de los incidentes, solo que a diferencia de lo que ocurre con las excepciones verdaderamente previas, las que se interponen en los primeros 6 días del emplazamiento, en este caso sería un incidente que no le pondría obstáculos al curso del asunto, por lo tanto se tramitaría en cuerda separada. Y más o menos esto es lo que vamos a tratar de reflejar aquí en la presentación. Entonces, tenemos que inicia el juicio ordinario con la demanda. El juez analiza si cumple los requisitos, vámonos únicamente al supuesto de que sí los cumple y por lo tanto el juez le da trámite a esa demanda. Y entonces se va a emplazar al demandado por 9 días. En los primeros 6 días de esos 9, el demandado podría interponer sus excepciones previas. Y luego, transcurridos esos 6 días, está todo el resto del proceso, a lo que la ley se refiere aquí en el artículo 120 cuando dice en cualquier estado del proceso. Entonces, después de esos 6 días vendría cualquier otro momento en el proceso, que es lo que tenemos por acá encerrado en esta línea anaranjada, todo esto de acá. Entonces aquí tenemos todas las otras posibles actitudes procesales distintas a las excepciones previas: la contestación de la demanda, la contestación con excepciones perentorias,
la contestación con reconvención, la contestación con excepciones perentorias y reconvención, la rebeldía por aquí al final. En el caso de que exista reconvención, el emplazamiento al reconvenido, la contestación de la reconvención. En todos los casos llegamos al periodo de prueba, tenemos la posibilidad de un auto para mejor fallar, la vista, la posibilidad de una prórroga del periodo de prueba, la vista, y la posibilidad de un auto para mejor fallar. Esas es todas las distintas etapas del proceso. Entonces, en cualquier momento de todo esto que vemos por aquí encerrado en esta línea naranja, podría, con base en este artículo 120, interponerse alguna de estas excepciones. Y entonces lo que tendríamos ahí sería un simple trámite de los incidentes. Tendríamos el memorial a través del cual se promueve el incidente, en este caso de excepción. Luego una audiencia a la otra parte por 2 días. Si el incidente se refiere a cuestiones de hecho, una apertura a prueba por 8 días. En los 3 días siguientes se resuelve mediante un auto. Y si el incidente no se refiere a cuestiones de hecho, en los 3 días siguientes a que venza la audiencia se resuelve mediante un auto. La posibilidad de recursos. Y finalmente, si estas excepciones o esta excepción es declarada con lugar, ahí terminaría el expediente, que es ya lo que habíamos platicado con respecto a las excepciones previas. Si se declara sin lugar, entonces regresaremos o continuaremos en el punto donde vaya el trámite del expediente principal, porque aquí lo importante de tener en cuenta es que este procedimiento de los incidentes a través del cual se tramita esta excepción es un incidente en cuerda separada, de tal manera que si por ejemplo yo interpongo esta excepción cuando estamos a mitad del periodo de prueba, el proceso principal continúa su trámite paralelamente. Sigue transcurriendo el periodo de prueba, se diligencian los medios de prueba que sean propuestos, incluso pues si hubiera un auto para mejor fallar, se diligencia lo que corresponde a ese auto para mejor fallar, se señala día y hora para la vista, y hasta que finalmente el proceso esté en estado de dictar sentencia. Si no se ha resuelto todavía el tema de la excepción, tendrá el juez que esperar para poder continuar. Y entonces, si se declara sin lugar la excepción, pues el proceso siguió ya parte de su trámite y continuará el resto de su trámite hasta que se dicte sentencia. Supongamos que lo que habíamos alcanzado a avanzar en el proceso principal mientras se tramitaba este incidente era únicamente hasta la tramitación de todo el periodo de prueba. Entonces, una vez declarada sin lugar la excepción, pues pasamos a lo siguiente, que el juez señale día y hora para la vista. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos por ahí ese tema, un tema más o menos sencillo y rápido. Importante hacer notar que sobre todo la diferencia la van a ver el próximo semestre cuando vean el juicio sumario, pero importante hacer notar desde ya que una de las diferencias que existe entre el juicio ordinario y el sumario es precisamente en este tema. En el juicio sumario también se permite la interposición de algunas excepciones en cualquier estado del proceso, pero la ley dice que cuando eso ocurre en el juicio sumario, esas excepciones se resuelven en sentencia. Aquí en el juicio ordinario no, aquí en el juicio ordinario sí es un incidente común y corriente, y esas excepciones cuando se interponen en cualquier estado del proceso se resuelven en un auto. ¿Estamos? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces vamos a platicar algo sobre el trabajo que ustedes me entregaron. El trabajo pues era, ya recordarán ustedes, un caso en el que un señor otorgó un testamento. En ese testamento designaba como su heredera a una señora,
Algún tiempo después otorgó un segundo testamento. En este revocaba el primero, designaba como su heredero a su hijo. Esta señora que designaba como su heredera en el primer testamento no era su pariente. Y entonces ahora, ya fallecido el señor, el hijo iniciaba el proceso sucesorio y esta señora que había sido designada como heredera en el primer testamento promovía, decía el planteamiento del caso, impugnaba ese testamento. Y entonces lo que queríamos ver era qué era lo que le correspondía a este hijo del señor hacer en ese caso. Y entonces aquí seguramente habrán surgido en el desarrollo del análisis que ustedes hicieron algunas interrogantes. Si debíamos demandar algo, si debíamos contestar aquella demanda, si debíamos reconvenir, si era válido el primer testamento, si era válido el segundo testamento, si la señora podía impugnar el segundo testamento, y algunas o varias de estas preguntas se ven reflejadas en lo que ustedes finalmente plantearon. ¿Qué hicieron ustedes? Pues tengo un caso en el que se planteó una demanda de nulidad absoluta de testamento y del instrumento público que lo contiene, atacando el primero de los testamentos. Tengo dos grupos que lo que plantearon fue una contestación de demanda, otro grupo que planteó una contestación de demanda con una excepción perentoria de falta de derecho, otro grupo que planteó una contestación de demanda con una excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico, y un grupo que planteó un escrito que no sabemos si es demanda o contestación. Y aquí, sobre todo con esto último, ya empezamos a ver que hay algunos problemas por ahí. Entonces, aquí recordando un poco esta diapositiva, es parte de una presentación anterior que vimos ya hace varios días. Hace referencia a la relación que debe existir entre la norma jurídica y el caso concreto. Y decíamos en aquella oportunidad que en la norma jurídica tenemos esencialmente dos partes. Bueno, en principio la norma jurídica es general, el caso concreto es particular, y en la norma jurídica tenemos dos partes: el supuesto de hecho más una consecuencia jurídica. Es decir, la norma jurídica va por la idea de decir, si pasa esto, que es el supuesto de derecho, entonces debe pasar aquello, que es la consecuencia jurídica. Y en el caso concreto tenemos los hechos alegados por el actor más la pretensión. Y decíamos que esos hechos alegados por el actor debemos tratar de encuadrarlos en el supuesto de hecho de una norma jurídica para que podamos exigir o pedir la aplicación de la consecuencia jurídica que establece esa norma, y eso va a ser mi pretensión. Siguiendo un poco la línea de pensamiento de esta parte de la diapositiva, entonces podríamos decir que aquí, en el caso concreto, para tener el entendimiento del caso concreto, necesito tener información. Información para entender el caso desde el punto de vista fáctico, saber exactamente qué fue lo que pasó. En el caso de ustedes, pues tenían a su alcance la información que se les planteaba en la hoja donde constaba la tarea. Ya en la vida real, cuando el cliente les presente un caso, pues les tocará entrevistar al cliente, hacer alguna labor de investigación, etc. Luego, en cuanto a la norma jurídica, necesito tener conocimiento, obviamente conocimiento jurídico, para entender el caso desde el punto de vista jurídico. Solo tengo los hechos y no tengo el conocimiento jurídico que me permita ver dónde encuadro esto, pues entonces estoy en algún problema. La combinación de esto, de la información que tengo respecto al caso concreto y del conocimiento que tengo respecto a las normas jurídicas, me lleva al qué. ¿Se recuerdan aquel análisis que dijimos que debíamos hacer antes de siquiera pensar, antes de siquiera sentarnos a redactar la demanda? Era pues determinar varios aspectos que iban a establecernos cuál era el contenido de esa demanda, y lo primero decíamos que era el qué es lo que voy a demandar. Y entre otras cosas, una vez que haya determinado ese qué, voy a determinar el cómo. El qué es la pretensión y el cómo es la vía procesal. Si ya llegué a la idea de que lo que voy a reclamar es una reivindicación de la propiedad, obviamente no para este caso, pero en general para algún caso de la vida real,
llego al entendido de que lo que tengo que hacer es plantear un juicio de reivindicación de la propiedad, pues hago mi análisis y la única solución posible es que esto se tiene que tramitar por la vía del juicio ordinario. Si ya llegué a la conclusión de que lo que tengo que plantear es una demanda de fijación de pensión alimenticia, pues también hago mi análisis y llego a la conclusión de que la vía procesal tiene que ser la del juicio oral, y así vamos con todo lo demás. Entonces, con la combinación esencialmente de esto, por supuesto con muchos otros elementos más, pues ya llego a establecer qué demanda es la que voy a plantear. Como preguntaba su compañera al principio, el nombre y el apellido que va a tener el proceso que voy a plantear. Entonces, el proceso lógico que ustedes tendrían que haber seguido y seguramente siguieron para resolver o tratar de resolver este caso era, en principio, hacer un análisis del caso, determinar la acción a plantear, que era un tema de fondo, la acción o la actitud procesal, es decir, si lo que tengo que hacer es contestar una demanda, o si lo que tengo que hacer es plantear una reconvención, o si lo que tengo que hacer es plantear otra demanda, y si esa demanda es de qué, de nulidad de un instrumento público, de nulidad de un testamento, de nulidad de un negocio jurídico, de qué. Entonces, su tema de fondo, y pues ya luego redactar esa demanda. Como ya el análisis de fondo les había determinado, aunque no estuviera escrito, cuál era el contenido de fondo, valga la redundancia, de esa demanda, pues ya al redactarla había que cuidar los aspectos de forma, el cumplimiento de los requisitos formales. Para la revisión que vamos a hacer aquí, o para los comentarios que vamos a hacer aquí respecto a su trabajo, vamos a variar un poco ese orden. Y entonces vamos a revisar en principio la redacción de su demanda en temas puramente de forma, es decir, todavía no vamos a entrar al análisis de si lo que hicieron fue lo que tendrían que haber hecho. Teóricamente podría ser que tengamos una respuesta, una solución correcta dentro de las 6 que plantearon, o más de una, o las 6 son correctas o ninguna de las 6 son correctas. Por el momento no vamos a entrar a eso, no vamos a entrar a ver si lo que tenían que hacer era contestar la demanda que ya estaba planteada o plantear una nueva, y si era una nueva, ¿qué era lo que tenían que hacer? No, simplemente partiendo del punto de que ya decidió hacer eso. Si decidió contestar la demanda, vamos a ver que su contestación de demanda esté bien hecha. Si decidió hacer una demanda, vamos a ver que su demanda esté bien hecha. Ya luego vamos a revisar el análisis que del caso hicieron los grupos. Recordarán que su trabajo básicamente constaba de 2 partes, un memorial y un análisis del caso. Vamos a revisar ese análisis del caso, porque lo bien o mal que ustedes hayan hecho ese análisis determinaba lo bien o mal que fuera la solución que estaban planteando al caso. Y pues ya luego vamos a tratar de decir cuál es la solución al caso, qué es lo que a nuestro juicio debe haberse hecho aquí. Y en este análisis primero que vamos a hacer de las cuestiones de forma de su documento que presentaron, vamos a ver varios aspectos. Entre otras cosas, vamos a ver los requisitos formales, el cumplimiento de los requisitos formales, la argumentación, que tenga una adecuada argumentación su escrito, la definición de la petición de fondo, con esto queremos decir que tenga claridad y precisión, la línea de pensamiento, que exista concordancia entre las distintas partes de su memorial, que todo vaya en un mismo sentido, es decir, si estoy planteando una demanda, pues desde el aviso que le doy al juez en el objeto de la comparecencia, los hechos, el fundamento de derecho, las pruebas y la petición, todo debe ir enfocado hacia lo mismo. Y la ortografía y redacción, todavía estamos teniendo por ahí problemas de ortografía y de redacción. Entonces, a eso nos vamos a dedicar. Pónganle mucha atención a la idea de que todos tengan copia del trabajo, es para que vayan haciendo ahí sus anotaciones. Pónganle mucha atención a las observaciones que vamos a ir haciendo, porque pues ya de momento les adelanto que sí tenemos problemas con los trabajos. Pues la idea del trabajo en la forma que se plantea en esta clase, pues ya les había dicho desde el inicio, es tirarlos a ustedes al agua para que vean cómo solucionan el problema. Seguramente
no van a encontrar la solución perfecta al caso, y pues ya luego les explicaremos aquí qué fue lo que no tuvieron tan bien o qué es lo que debería corregirse. Entonces, por supuesto, no esperábamos pues una solución perfecta del caso, pero sí estamos, dijéramos, un poco más distantes de lo que hubiéramos esperado. Pues aquí no pasa mayor cosa, es el primer trabajo, pero pues sí, hay que ponerle atención a esos temas, porque si se vuelve recurrente, pues sí van a tener problemas en el resto del curso. Esto es más o menos como cuando a Ebenezer Scrooge le aparece el tercer espíritu y le dice qué es lo que va a pasar si no corrige sus acciones. Pues más o menos lo mismo aquí. Vamos entonces a ir revisando los trabajos. La idea de esto es hacer una crítica fuerte al trabajo de ustedes, y como les dije desde el primer día de clases, no es la idea ponerlos aquí en evidencia de que usted no hizo bien el trabajo, sino simplemente que todos aprendan y aprendamos de pues los errores que se han ido cometiendo para no cometerlos después. Es mejor que aquí les digamos al revisar este trabajo qué fue lo que no estuvo bien, a que se lo digamos luego del examen y entonces perdió el examen, o peor todavía, que no lo aprendan en el curso y que se vayan a topar con problemas ya en su ejercicio profesional. Entonces, ¿estamos más o menos claros de por dónde va la cosa hasta el momento? Bueno, entonces ya nos olvidamos de esta pantalla y vamos a revisar los trabajos de ustedes. Vamos a pedir en principio, yo les voy a decir quién, vamos a pedir en principio la presencia de un integrante de cada uno de los grupos aquí al frente, para ir revisando los trabajos, ir leyendo los trabajos e irle planteando algunas preguntas a los integrantes del grupo. Obviamente no vamos a terminar hoy de hacer esta revisión, entonces la próxima clase será alguien distinto y así lo vamos a ir llevando. Para efectos, sobre todo que ustedes mismos ubiquen más fácilmente los trabajos conforme vayamos intercambiando entre uno y otro, les vamos a asignar un número al azar a cada uno de los grupos. Entonces, y voy llamando de una vez a una persona del grupo. Sofía Bonilla, ese es el grupo número 1. Juan Pablo de la Cerda, Emily Arango, si quieren ustedes no, José Valdeavellano, este es el grupo número 2. Sí, los que voy llamando de una vez pasan al frente. Bianca Riaza, María Isabel Polanco, hacia adelante, ustedes son el grupo 3. José Javier Edelman, hacia adelante, grupo 4. José Arriaga, tráigase su trabajo. Este es el grupo 5. Y finalmente Ricardo Fernández, este es el grupo 6. Bueno, entonces empezamos. Grupo 1.
Lo que plantea el grupo 1 es una contestación de la demanda en sentido negativo. Tiene su identificación del proceso con su número y la identificación del oficial. Está dirigido al señor juez primero de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala. Pues aquí ya tenemos el juez designado, porque ya este juez fue el que le dio trámite a la demanda. Y entonces me interesa remarcar el tema de los datos de identificación personal. Entonces, aunque suene repetitivo, lo vamos a ver con todos los grupos. Pasemos por ahí, por favor. Desde Julio Dávila. ¿Sí? Julio Dávila Lado, de 37 años de edad, casado, guatemalteco, arquitecto, con domicilio en el departamento de Guatemala. Respetuosamente comparezco ante usted y expongo. Ahí dejamos. Entonces tenemos 6 datos de identificación personal y especialmente en cuanto al domicilio hacemos referencia a un departamento. Por ahí vamos bien. Luego el grupo 2 es una demanda. Entonces al inicio dice juicio ordinario nuevo, está bien, se dirige al señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala que designe el centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia en materia civil, económico, coactivo y contencioso administrativo, que también está bien. Veamos los datos de identificación personal. Julio Dávila Lagos, de 37 años de edad, casado, guatemalteco, ingeniero en sistemas, con domicilio en el departamento de Guatemala. Respetuosamente comparezco ante usted y expongo. Bueno, nuevamente 6 datos de identificación personal. Tenemos bien el tema del domicilio. Tenemos el grupo 3. Este grupo dice juicio ordinario número, y hay unos espacios en blanco. Oficial, hay unos espacios en blanco. Luego me empieza a dar problemas el tema porque en el objeto de la comparecencia dice que comparezco con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo e interponer una excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. Entonces, si es así, tendría que tener al inicio la identificación del proceso ya con un número. Obviamente se lo van a inventar, pero ya tengo que tener un número de proceso y de oficial. Se dirige al señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala que designe el centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia en materia civil, económico, coactivo y contencioso administrativo. Nuevamente tengo problemas porque esto no es una demanda, entonces no la va a conocer el juez que designe el centro. Este juez ya lo designó el centro. El juez designado por el centro ya recibió esa demanda, ya emitió su resolución dándole trámite, y por eso es que me emplazaron y estoy contestando la demanda. Entonces aquí ya me tendré que dirigir al juez que haya sido designado, el primero, el segundo, el tercero, el que sea. Veamos sus datos de identificación personal. Julio Dávila Lagos, de 37 años de edad, soltero, guatemalteco, ejecutivo, con domicilio en el departamento de Guatemala, respetuosamente compareciente. Gracias. Luego tengo el grupo 4, que se presenta diciendo juicio ordinario y se dirige al señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala que se designe, dice aquí, que designe el centro de servicios auxiliares de la Administración de Justicia en materia civil, sería civil, económico, coactivo y contencioso administrativo. Esto igual sugeriría que estamos en presencia de una demanda. Luego me voy al objeto de la comparecencia y entonces ya el tema no me queda tan claro, porque dice: comparezco en nombre de mi representado ante dicho órgano jurisdiccional con el objeto de contestar en sentido negativo la impugnación del testamento contenido en la escritura tal. Entonces ahora parece que es una contestación de demanda. Y luego dice: ya que se proceda con el juicio ordinario por el cual busco promover la declaración de nulidad. Entonces ahora parecería que siempre sí era una demanda. Aquí no tengo absolutamente claridad de qué es lo que me está presentando el grupo. Por lo tanto, no sé si le tengo que exigir que tenga esto un número al inicio de expediente porque ya es una contestación de la demanda, o si está bien así porque es una demanda lo que me están planteando. Y entonces veamos el objeto de la comparecencia, los datos de identificación personal acá.
Pues aquí nuevamente tengo bien los 6 datos de identificación personal, no tengo problemas con el domicilio, tengo bien los datos de identificación de las 3 personas que están compareciendo. Ya lo que viene a continuación, lo que ya no leyó su compañero, dice respetuosamente se comparece ante usted. Entonces aquí, pues la redacción en principio tendría que ser una redacción personal, no impersonal como está aquí. Y siendo que son 3 los que están compareciendo, pues entonces diríamos respetuosamente comparecemos ante usted. Luego dice al efecto expongo, sería exponemos porque estamos hablando en plural, son 3 personas las que están compareciendo. Luego el 5. Esta es una contestación de demanda en sentido negativo con interposición de una excepción perentoria. Al inicio identifica el número de proceso. Se dirige ya a un juez definido, el juez segundo de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala. Todo lo que está después de Guatemala en esa designación del juez está de más. Dice aquí que designó el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia en materia civil, económico, coactivo y contencioso administrativo, eso está de más. Eso solo nos sirve para efectos de la demanda. Ya con cualquier memorial posterior, pues ya sabemos que el que está designado es en este caso el juez segundo y a él nos dirigiremos sin hacer referencia a ese antecedente de que lo designó el centro. Veamos sus datos de identificación personal. Y entonces aquí tengo 6 datos de identificación personal, pero sí tengo un problema con uno de ellos, precisamente el domicilio. Dice con domicilio en la ciudad de Guatemala. Dijimos que para efectos del cumplimiento del requisito, por domicilio vamos a entender una circunscripción departamental. Entonces no tengo domicilio en la ciudad de Guatemala, en este caso tendré mi domicilio en el departamento de Guatemala. Y el último, también comparece a contestar en sentido negativo la demanda. Al inicio tiene la identificación del número del proceso, se dirige al señor juez tercero de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala. Veamos sus datos de identificación personal. Pues nuevamente el tema del domicilio no me queda tan claro. Aquí dice del domicilio de Guatemala, lo más adecuado sería con domicilio en el departamento de Guatemala. Ustedes lo quieren redactar de otra forma, siendo que tiene su domicilio en el departamento de Guatemala y que estamos actuando en el departamento de Guatemala, podrían decir de este domicilio. Pero decir del domicilio de Guatemala, no me queda claro si estamos haciendo referencia a la ciudad de Guatemala, al municipio de Guatemala, al departamento de Guatemala, al país de Guatemala. Entonces, como en todo, buscamos claridad y precisión en la redacción del memorial. Luego, siguiendo el orden de los grupos, vayamos viendo el apartado expongo de cada uno de los memoriales, por favor, el grupo 1. Dirección y procuración. Actúa a título personal y confiere la dirección y procuración del presente asunto a los abogados Sofía Lorena Bonilla Solares, José Roberto Julián Sánchez y María Jimena González de León, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. 2. Lugar para recibir notificaciones. Señala como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de los abogados anteriormente mencionados, ubicada en la 6ª avenida de 20 calle de la zona 10 de la ciudad de Guatemala. 3. Comparezco de mi comparecencia. En la calidad con la que actúo, comparezco con el objeto de contestar en sentido negativo la demanda que responde al número de expediente arriba indicado, promovida por la señora Carolina Ruiz González, de datos de identificación personal conocidos dentro del presente proceso de conformidad con los siguientes hechos. Gracias, hasta ahí. Un tema aquí ya de los que hablamos de cuestiones de ortografía y de redacción. Las contracciones. En español hay 2 contracciones, al y del, las 2 son obligatorias. No existe a él ni de él, es al o del, a no ser que el que viene después forme parte de un nombre propio. Entonces, si por ejemplo digo voy a ir a El Salvador, sí, porque el país se llama El Salvador. Ahí, al contrario, sería incorrecto que yo dijera voy a ir a Al Salvador. En este caso responde al número de expediente. Veamos el 2. Expongo. 1. Dirección y procuración.
Confiero la dirección y procuración del presente asunto a los abogados José Alejandro Valeriano García y Juan Pablo de la Cerda Hernández, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada indistintamente. 2. Lugar para recibir notificaciones. Señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional de los abogados antes nombrados, ubicada en la 18 Avenida 8-22 de la zona 15 de Villahermosa 1 de la Ciudad de Guatemala. 3. Objeto de mi comparecencia. Comparezco con el objeto de promover juicio ordinario en nulidad absoluta del testamento y del instrumento público que lo contiene, con el objeto de que en sentencia se hagan las declaraciones que solicitan en el apartado de petición de fondo de la presente demanda en contra de la señora Carolina Ruiz González. Lo voy a interrumpir aquí, perdón. Dice aquí que comparece a promover juicio ordinario de nulidad absoluta de testamento y del instrumento público que lo contiene. Hasta ahí vamos bien. Lo que viene a continuación con el objeto de que en sentencia se hagan las declaraciones que solicitan el apartado de petición de fondo de la presente demanda está de más. En la que vimos en la presentación tenía esta indicación porque no le habíamos asignado un nombre concreto como tiene aquí, que es un juicio ordinario de nulidad absoluta. Pues en este caso el objeto es que se hagan las declaraciones que solicitan en el apartado de petición de fondo está de más. Entonces diríamos únicamente juicio ordinario de nulidad absoluta de testamento y del instrumento público que lo contiene en contra de la señora. Sigamos. En contra de la señora Carolina Ruiz González, de quien desconozco el lugar de residencia. Lo vuelvo a interrumpir aquí, perdón, lo vuelvo a interrumpir acá. En contra de la señora, me interesa, esto está bien aquí, pero me interesa remarcar el tema del cumplimiento del requisito de la residencia. Aquí efectivamente dice que desconoce el lugar de su residencia y ya luego hace referencia al lugar donde puede ser notificada, que es un requisito distinto. Sigamos. Puede ser notificada en su oficina profesional ubicada en 23 Avenida A, 077, Villahermosa 2, zona 15 de la Ciudad de Guatemala. La demanda la promuevo con base en los siguientes. Muy bien, veamos el 3. Como una representación que necesito hacer solicitación no que integrar el legítimo del derecho. La interrumpo aquí, perdón. Dice representación que ejercito. Cuando hablamos de representación, hablamos siempre de la actuación de una persona en nombre de otra. Entonces, si estoy actuando en nombre propio, no estoy ejercitando alguna representación. Entonces, podré decir aquí que actúo en nombre propio. Y si quiero, pues no tiene mucho sentido, siendo que actúo en nombre propio, no tiene mucho sentido que lo incluya esto como un apartado adicional. Podría empezar en este caso por la dirección y procuración y llegar al objeto de mi comparecencia y decir en nombre propio comparezco con el objeto de tal cosa. Incluso podría ni siquiera mencionar lo del nombre propio. Si no hago alguna referencia a que estoy ejercitando alguna representación, se supone que estoy actuando en nombre propio. Luego quedémonos aquí con este apartado 1, que ya dijimos que hay que eliminarlo. Dice actúo en representación propia. Como digo, no se puede, yo no me puedo representar a mí mismo, pero dice en calidad de legítimo sucesor del derecho. Entonces aquí tengo más problemas. Primero se hace referencia a una calidad. Jurídicamente y sobre todo dentro del proceso, cuando usamos la palabra calidad, nuevamente estamos haciendo referencia a una representación. Entonces yo puedo actuar en mi calidad de gerente de una sociedad, en mi calidad de mandatario de alguien, en mi calidad de padre en ejercicio de la patria potestad de alguien más. Aquí parecería que se está queriendo hacer referencia a un tema de legitimación. Es distinto, es decir, ¿por qué yo tengo un interés en este proceso? Entonces, eso es un tema distinto que, si esa es la idea, no se debe mencionar en este apartado expongo. Ya resultará de los hechos. Expresaré en los hechos por qué tengo algún interés en el proceso, pero no acá. Y en todo caso, está pues carente de precisión el tema, en mi calidad de legítimo sucesor del derecho. Legítimo sucesor, ¿por qué? ¿De qué derecho? No sabemos.
Entonces, en resumen, eliminamos ese apartado 1, pero tomen en cuenta todas las observaciones que les hice. Sigamos con la dirección y procuración. Dirección y procuración, primero dirección y procuración de distintos asuntos, los abogados Bianca Gabriela Teresa Sagastume, María Isabel Colonso Morales, María Fernanda Figueroa Larín y Giancarlo Marinelli Guarataria, quienes podrían estar en forma conjunta o separada indistintamente. 3. Lugar para recibir notificaciones. Señalo como lugar para recibir notificaciones la Oficina Profesional de los Abogados, ubicada en la 16 Avenida 10-42 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. 4. Objeto de mi comparecencia. En calidad de con la que actúo, comparezco con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo e interponer la excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. Perdone, la interrumpo acá. Esta es una contestación de demanda con interposición de una excepción perentoria. Entonces vamos bien, en la calidad con que actúo, dice acá, no sería en la calidad con que actúo porque estoy actuando en nombre propio. Comparezco con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico. Lo que viene a continuación aquí está, para empezar, de más, y luego habría que hacer algún análisis de qué es lo que se está diciendo acá. Entonces dice, con el objeto de que en sentencia se hagan las declaraciones que solicito en el apartado de petición de fondo de la presente contestación de demanda, que es más o menos lo que algún otro grupo ponía por ahí al plantear la demanda. Hay que eliminar esto. Entonces dice, la presente contestación de demanda de impugnación del proceso sucesorio planteado por la señora fulana, la cual se desconoce su lugar de su residencia por no saber dónde vive, pero puede ser notificada en su lugar de trabajo cuya dirección es tal. Entonces, todo eso que está después de excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico está de más. Aquí tendríamos que decir, comparezco con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo e interponer excepción perentoria de nulidad del instrumento jurídico, de conformidad con las consideraciones fácticas y jurídicas que se exponen en el siguiente apartado de hechos. Todo eso del medio hay que eliminarlo. Pero veamos por qué hay que eliminar esto. Veamos ese texto. Primero, esto de que con el objeto de que en sentencia se hagan las declaraciones que solicito, pues ya dijimos, está de más. Luego dice, menciona a la señora esta Carolina Ruiz González y dice que se desconoce el lugar de su residencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este memorial? Está contestando la demanda en sentido negativo y además interponiendo una excepción perentoria. Entonces, siendo así, ¿yo pretendo algo de esta señora? No. Entonces, yo pretendo algo de alguien en el proceso si planteo una demanda o si planteo una reconvención. Nada más. En cualquier otro caso, resulta entonces inaplicable esa norma que dice que tengo que decir los nombres y apellidos de la persona de quien reclama un derecho y su residencia o la circunstancia de ignorarlo, porque no estoy reclamando algún derecho de esta persona. Y por eso todo esto del nombre de esta señora, la referencia al lugar de su residencia está de más, y la indicación del lugar donde puede ser notificada también, porque esta señora es la demandante. Ella en su demanda ya señaló su lugar para recibir notificaciones, que muy probablemente es la oficina de sus abogados. Entonces no puedo yo pedir que le notifiquen en un lugar distinto a este. Veamos el siguiente. Licenciado, perdón. Sí. No, entonces ahí debió haber puesto lo de recibir notificaciones como en el lugar donde previamente se ha indicado. No hace ninguna referencia al lugar para recibir notificación. ¿Sí? Ajá. Entonces ahí sí iría algo como esto. Si fuera una reconvención, decíamos en su momento, la reconvención no es más que una demanda, con la particularidad de que se plantea en el mismo proceso, en un proceso ya iniciado, y que la plantea el que originalmente era demandado en contra del que originalmente era demandante, pero sigue siendo una demanda. Y entonces, en cuanto a esta parte del objeto de la comparecencia, tiene la estructura y debe llevar los datos de una demanda. Entonces diré, suponiendo que voy a plantear, esta señora había planteado un juicio de nulidad y yo voy a plantear otro juicio de nulidad como reconvención. Entonces, no se podría, y más adelante les voy a explicar por qué, pero supongamos que eso es lo que voy a hacer.
Entonces, pues diría, comparezco con el objeto de A, contestar la demanda en sentido negativo, B, plantear como reconvención demanda en juicio ordinario de nulidad de testamento en contra de la señora fulana de tal, de quien ignoro el lugar de su residencia o quien reside en tal lugar y puede ser notificada en el lugar que para el efecto señaló en su demanda. Y ahí tengo cumplidos todos los datos que necesito en esta parte del objeto de la comparecencia. Veamos el siguiente grupo. Sí. Perdón, lo interrumpo acá. Dice, actúo en mi calidad de mandatario. Al inicio comparecen 3 personas. ¿Quién de estos 3 es el mandatario? Entonces tendría que ser en plural. Sigamos. Personalidad que acredito con el mandato especial y judicial con representación. Nuevamente lo interrumpo acá, perdón. Dice que acredita su personería con el mandato que fue otorgado en la escritura tal. En realidad, mi título de representación es el testimonio de la escritura. Entonces eso sería lo que tendría que decir aquí. Personería que acredito con el testimonio de la escritura tal, que contiene el mandato de tal cosa, o fotocopia legalizada de ese testimonio si ustedes quieren, pero el título es el testimonio. Porque aquí, si vamos a dejar que su compañero lea el resto de esta mención, pero en ninguna parte se hace alguna referencia a que estamos hablando del testimonio. Parecería que lo que constituye mi título de representación es la escritura en sí mismo. Sigamos. En la ciudad de Guatemala, el 28 de enero de 2019, por el notario Pablo Francisco Reyes Villatón, debidamente inscrito en el registro electrónico de poderes del Archivo General de Protocolos, bajo el número 142.327, documento que acompaña el presente memorial de época de la señaló como lugar para recibir notificaciones y citaciones a la Oficina Pública de Representación de Derechos Civiles, la cual se encuentra ubicada en la Avenida Cevis, 10 meses algunos zonarios, siempre comenzó en 932, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Lo interrumpo otra vez. ¿Quién es su abogado director? Los 3 avanzan, debería seguir siendo importante. O no necesariamente tienen que ser los 3. Ajá, pero ya le voy a responder su pregunta, pero ubíqueme en su memorial quién es su abogado director. No lo indicaron. Entonces ahí ya tenemos un problema, ya incumplimos uno de los requisitos legales. Entonces, abogado director necesito uno. Pueden ser 100 si ustedes quieren, pero necesito uno, como mínimo. Entonces, si los 3 son abogados, si los 3 son mandatarios, que para efectos prácticos no hubiera tenido mucho sentido, pero digamos que así lo quisieron hacer, los 3 son abogados, los 3 son mandatarios, pues podrían comparecer bajo la dirección y procuración de los 3, que van a actuar en forma conjunta o separada indistintamente, o de uno de ellos nada más, o de 2 de ellos, o de un cuarto abogado, porque estos 3 iban a ser solo mandatarios y ninguno de ellos iba a ser el abogado director, pero tengo que decir quién es mi abogado director. ¿Y eso en qué momento se hace? Sería más o menos en esta parte, o sea, antes del lugar para recibir notificaciones o después del lugar para recibir notificaciones, como usted quiera, dirá, actúo bajo la dirección y procuración del abogado tal. O, en el caso suyo, que eran 3 abogados, podrán decir, actuamos bajo nuestra propia dirección y procuración y en el presente proceso podremos actuar en forma conjunta o separada indistintamente. ¿Sigamos? Comparezco en nombre de mi representado ante dicho órgano constitucional con el objeto de contestar el sentido negativo en la determinación del testamento contenido en la escritura pública número 20, promovida por la señora Carolina Ruiz González, cuyos datos de identificación fueron presentados por ella en su escrito, cual promueve la información previamente mencionada, y a que se proceda con el juicio ordinario por el cual busco promover la declaración de nulidad del testamento contenido en la escritura pública número 100, autorizada en la ciudad de Guatemala 15 de diciembre del año 2015 por el notario José Julio Monterroso Quesada, por el cual la señora Carolina Ruiz González fundamenta la impugnación del testamento contenido en la escritura pública número 20, por lo que comparece a exponer la violación de los siguientes hechos.
Vale. Quedémonos aquí con este apartado donde dice que comparezco en nombre de mi representado. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con su memorial? ¿Están planteando una demanda? ¿Están contestando una demanda? ¿Están contestando una demanda con reconvención? O sea, inicialmente creo que la idea es plantear la demanda con reconvención. O sea, porque si se habla de la estructura del nosotros estamos contestando la demanda, pero al mismo tiempo solicitando la necesidad del testamento que ella presenta, ¿verdad? O sobre cuál fundamento se demanda, ¿verdad? Bueno, entonces digamos que esto es una contestación de demanda con reconvención. Retomemos lo que ya dijimos hace un momento, vayamos al inicio. Dice aquí juicio ordinario, como si esto fuera una demanda. Si es una contestación de demanda con reconvención, entonces ya tengo que tener un número de expedientes, si no, este memorial lo van a tirar a la basura, no van a tener un expediente al cual incorporarlo. Luego se dirige al señor juez que designe el centro, nuevamente como si fuera una demanda. Si esto es una contestación de demanda con reconvención, ya me definieron cuál es el juez y me dirigiré específicamente a ese juez, al primero, al segundo, al tercero, al que sea. Luego dice que comparezco con el objeto de contestar en sentido negativo. Y dice la impugnación del testamento contenido en la escritura pública tal, promovida por la señora fulana de tal. En la parte donde digo que voy a contestar en sentido negativo la demanda, pues eso es lo que digo, no tengo que hacer referencia al contenido de esa demanda o a detalles de qué se trata esta demanda, porque aquí ya dice que es una demanda de impugnación de un testamento que fue promovida por la señora y que sus datos de identificación personal, todo eso está de más. En esta parte solo diría, comparezco con el objeto de contestar la demanda en sentido negativo. Y eso es, no necesito más explicaciones. Solo hay una demanda y si lo que voy a hacer es contestarla en sentido negativo, pues eso es. Entonces, comparezco con el objeto de contestar en sentido negativo la demanda. Y luego, si lo que voy a hacer es plantear una reconvención además de contestar la demanda, pues obviamente eso va también en el mismo memorial de contestación de demanda, pero en principio lo tengo que dejar claro. Tengo que dejar claro que estoy planteando una reconvención. Aquí la segunda mitad de este párrafo lo que dice es a que se proceda con el juicio ordinario por el cual busco promover la declaración de nulidad. Entonces eso de que a que se proceda con el juicio ordinario me deja totalmente indeterminado el tema. Entonces aquí va más por el lado de lo que hablábamos con su compañero hace un momento, es una contestación de demanda con reconvención. Entonces diré, comparezco con el objeto de contestar en sentido negativo la demanda y a plantear como reconvención, primero ya estamos dejando claro que estamos hablando de una reconvención, luego siendo reconvención decíamos, debo cumplir con los requisitos del objeto de la comparecencia, los mismos que tendría una demanda. Entonces diré a plantear como reconvención, demanda en juicio ordinario de nulidad de testamento. En esta parte del objeto de la comparecencia, la identificación del testamento está de más, para eso son los hechos. Entonces, a plantear como reconvención, demanda en juicio ordinario de nulidad de testamento, en contra de, aquí nunca digo en contra de quién estoy planteando la demanda, en contra de quien sea que vaya a demandar. Luego el tema de su residencia, de quien ignora el lugar de su residencia o quien reside en X dirección, pero puede ser notificada en el lugar que señaló en su demanda, y ahí ya tendríamos adecuadamente el objeto de la comparecencia. Veamos el 5. Bueno, están los datos de la escritura, pasemos al 2. De la dirección de incorporación, actúo bajo mi propia dirección de incorporación y la de los abogados Carla Villena Portillo Galicia, Álvaro Manuel Tobar Aroche y Débora Ruiz Guerrero, quienes podremos actuar en forma conjunta o separada indistintamente dentro del proceso. 3. Del lugar señalado para recibir notificaciones. Señalando como lugar para recibir notificaciones en la oficina profesional ubicada en la Quinta Calidad, 1444, zona 10, edificio María Media, nivel séptimo, oficina 702 de
Objeto de mi comparecencia. En la calidad con la que actúo dentro del caso del emplazamiento correspondiente, comparezco a contestar una demanda de sentido negativo e interposición de excepción perentoria de falta de derecho de la demanda de insinuación testamentaria interpuesta por la señora Carolina Ruiz González. Por lo anterior, de conformidad con la siguiente relación de... Pues aquí nada más dos cosas. Una ya la mencionaba su compañero cuando hago referencia al título de mi representación, no sería fotocopia de la escritura sino de su testimonio. Y aquí en el objeto de la comparecencia, aquí más o menos sería la misma idea que me imagino que ustedes ya recibieron más de alguna clase de metodología de la investigación. Cuando estoy definiendo cuál va a ser mi investigación en dos objetivos, dice la técnica que los objetivos los redacto en infinitivo: establecer tal cosa, investigar tal otra cosa, etcétera. Pues aquí lo mismo. Aquí dice que comparezco a contestar la demanda en sentido negativo, está bien, y luego dice e interposición de excepción. Esto sería e interponer la excepción perentoria de falta de tal cosa. Nos tocaba ver el grupo 6, ¿verdad? Grupo 6, el apartado expongo. Bueno, veamos el 1, por favor. Solo aquí me interesa que ya empecemos a ponerle atención al tema de la concordancia entre las distintas partes del memorial de lo que hablamos, que todo vaya en una misma línea de pensamientos. Entonces este grupo 1 dice que comparezco con el objeto de contestar en sentido negativo la demanda. Y entonces, pues, todo el resto del memorial debería ir dedicado a desvirtuar esa demanda. Veamos entonces. El señor Estuardo Dávila Arralda nació el 3 de septiembre de 1951, contrajo matrimonio con la señora Ana Lagos Enríquez, procreando como único hijo a mi persona. El día 15 de diciembre del año 2015, el señor Dávila Arralda compareció ante el notario José Julio Monterroso Quesada con el objeto de otorgar testamento común abierto, constituyendo como heredera universal a la señora Carolina Ruiz González. El día 20 de enero del año 2018 comparece el señor Dávila Arralda nuevamente ante José Julio Monterroso Quesada para otorgar testamento común abierto, revocado totalmente el testamento anterior, constituyéndome como único y total heredero. La interrumpo acá. Primero, parecería demasiada información para un párrafo, y parecería también que algunos datos de los que están aquí no nos sirven, no son necesarios para efectos de lo que dijimos que nos interesa, que siendo esto una contestación de demanda, es desvirtuar la demanda que planteó la otra parte. Entonces, por ejemplo, cuando nació el señor que contrajo matrimonio con la señora, esos son datos que no tienen relevancia para el caso. Luego, una cuestión de redacción, dice procreando como único hijo a mi persona. Por favor, nunca utilicen eso de mi persona, eso no es una redacción correcta. Entonces, si de alguna forma interesa, que pudiera ser que sí, el establecer que yo soy el hijo del causante, que fui su único hijo, entonces podré decir, soy el único hijo del señor fulano de tal. Entonces, cuando me refiero a mí, soy yo o mí, según el contexto de la redacción, pero mi persona siempre es una redacción que no es lo mejor que pudiéramos escoger. Luego, casi al final de este párrafo, dice, el día 20 de enero del año 2018, comparece el señor Dávila Arralda nuevamente ante el señor fulano. En el idioma español se puede usar, literariamente se acostumbra, se puede usar el presente para hacer referencia al pasado, como lo están usando aquí,
pero siempre es recomendable en la redacción de un escrito utilizar pues estrictamente y adecuadamente los tiempos verbales. Entonces, si esto fue el año pasado, pues redactémoslo en pasado. El día 20 de enero del año 2018 compareció el señor David Larralde, etc. Sigamos. El día 28 de julio del año 2018, el señor Eduardo Dávila falleció en la ciudad de Guatemala, por lo que inició el proceso sucesorio testamentario con fecha 4 de enero del año en curso, y notificado de la demanda promovida por Carolina Ruiz González. Perdón, se comió un par de líneas ahí. Dice: el proceso sucesorio testamentario con base a la escritura pública número 20 en la que se me instituye como heredero universal. ¿Sigue? Con fecha 4 de enero del año en curso, a la escritura pública número 20 con la que se me constituye como heredero universal. Con fecha 4 de enero del año en curso, fui notificado de la demanda promovida por Carolina Ruiz González, en donde se interpone por medio de un juicio ordinario la impugnación al instrumento público número 20, autorizado en la ciudad de Guatemala el 20 de enero del año 2018, por el notario José Julio Monterroso Quesada. Impugnada dicho instrumento debido a que se me constituye como heredero universal, dejando sin efecto el testamento donde ella, heredera, con base al artículo 983 del Código Procesal Civil y Mercantil, el cual sustenta mi petición debido a que todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Es importante recalcar que el testamento es puramente formalista y que al no incumplir con los requisitos establecidos no puede nacer a la vida jurídica. Las formalidades que debe tener un testamento están reguladas en la legislación guatemalteca y en este caso el instrumento otorgado con fecha 15 de diciembre del año 2015 no cumple con los requisitos formales. De acuerdo con el artículo 977 del Código Civil y el artículo 42, inciso tercero del Código de Notariado, un testamento debe cumplir con las debidas formalidades esenciales que la ley establece, por lo que al contrario de este será nulo. Derivado de esto, el testamento otorgado en el año 2015 es nulo, debido a que no cumple con un aspecto formal como lo es la existencia de dos testigos al momento de otorgamiento de dicho instrumento. Ese instrumento público nunca nació a la vida jurídica por su nulidad. De lo expuesto anteriormente, Eduardo Dávila Larralde celebró dos testamentos. Uno en el año 2015 con la escritura número 100, dejando como heredera a Carolina Ruiz González frente al notario José Julio Monterroso Quesada. Luego otorgó un nuevo testamento que revoca el testamento anterior, el cual se realizó frente a dos testigos y el notario José Julio Monterroso Quesada, donde me deja a mi hijo, Julio Dávila Lagos, como único heredero por medio de la escritura número 20. Del testamento común abierto celebrado en la fecha 20 de enero del año 2018. Por lo tanto, debido a la última voluntad y el testamento del señor Eduardo Dávila Larralde, se debería seguir con el proceso de sucesión en donde me deja a mí, Julio Dávila Lagos, como único heredero y no darle validez a la pretensión de la señora Carolina Ruiz González, así como no al lugar a la impugnación planteada por ella, por haberse revocado el testamento del año 2015 y por carecer de elementos esenciales de forma. Va, detengámonos aquí un momento. Esta es una contestación de demanda. ¿Cuál era la demanda? La demanda era dejar que se revocara nuestro testamento porque carecía de elementos esenciales, que era el lugar y la fecha. ¿Que se revocara el testamento? Que se declarara nulo. Era una demanda de nulidad del testamento. Que de hecho aquí hablan de que es una demanda de nulidad del instrumento público. Ya vamos a ver en su momento si procede una demanda de nulidad del instrumento público en este caso, pero digamos, según el antecedente que se menciona aquí mismo, lo que planteó la otra parte es una demanda de nulidad del instrumento público y esa es la demanda que yo estoy contestando, ¿cierto? Para que tuviera fundamento mi contestación de demanda, ¿qué le tendría yo que hacer ver al juez en esta contestación? Tuvimos que haber hecho ver que nuestra demanda sí estaba bien y que no... ¿De que su demanda? Que nuestro testamento, perdón, Ajá. sí estaba bien y que sí tenía los elementos esenciales, no como la señora Carolina Ruiz estaba alegando. Exactamente. ¿Y en dónde dice eso acá? En ningún lugar. Entonces, aquí me estoy yendo por otros lados, que probablemente para mí puede tener interés el tema de que si la señora, a favor de la señora antes habían otorgado otro testamento y que ese testamento lo revocaron y que lo que ustedes quieran. Pero si lo único que estoy haciendo es contestar la demanda, hay por ejemplo otro grupo que planteó una excepción perentoria, de que eso ya lo vamos a analizar en su momento, pero planteó una excepción perentoria de falta de derecho porque dijo que como revocaron el testamento donde esta señora había sido designada heredera,
entonces ella no tenía derecho a impugnar el segundo testamento. Ya platicaremos de eso después. Pero entonces, por lo menos ahí tiene algún sentido hacer referencia a ese primer testamento. Ahora aquí, lo único que estoy haciendo es contestando la demanda. Como bien dice su compañera, en la demanda la idea es que el instrumento público en el cual está contenido el testamento en donde me designan a mí como heredero es nulo. Esa es la idea de la demanda. ¿Qué tengo que plantear como contestación de demanda? Que no es nulo. Si la señora dijo incumplió este requisito, pues yo tengo que decir, no, el requisito sí está cumplido y aquí está en esta parte del testamento. O ese requisito no era un requisito del testamento, o el incumplimiento de ese requisito no conlleva su nulidad, y expresar mis argumentos en ese sentido. De lo contrario, pues no estoy exponiendo una verdadera contestación de demanda, por lo menos no una contestación de demanda que pudiera tener algún resultado favorable. Aquí cuando yo les planteé el caso, les decía que la intención evidente de la señora, les daba el antecedente de que ya este señor que ahora es mi cliente había iniciado el proceso sucesorio, que la intención evidente de la señora al impugnar este testamento es que el proceso sucesorio se siguiera con base en el primer testamento. Pero eso es una intención evidente que está por detrás, es lo que me motiva a mí a plantear la demanda. Obviamente no forma parte del proceso. Yo no puedo, esta señora cuando planteó su demanda de impugnación del segundo testamento, no le puede decir al juez, señor juez, quiero que el proceso sucesorio se siga con base en el primer testamento. Yo en mi contestación de demanda tampoco puedo hacer eso, tampoco puedo decir, señor juez, el proceso sucesorio se tiene que seguir con base en el segundo testamento, porque aquí estamos hablando de un juicio ordinario. Un juicio ordinario cuyo objeto es que se declare la nulidad de un instrumento público. Entonces el resultado de ese juicio ordinario solo puede ser sí o no. Si se declara la nulidad de ese instrumento público, no se declara la nulidad del instrumento público. ¿Con base en qué se va a seguir el proceso sucesorio? Si con base en el primer testamento, con base en el segundo, o va a ser un proceso sucesorio intestado, eso se define en el propio proceso sucesorio, no en no en el juicio ordinario. Entonces, en realidad, estoy exponiendo un montón de argumentos que no me conducen a nada. O sea, puede ser mi intención, y de hecho es mi intención, que el proceso sucesorio, la intención al contestar la demanda es defender la validez de ese testamento, y entonces en el fondo lo que quiero es que el proceso sucesorio continúe con base en ese segundo testamento, pero no ese es el planteamiento que yo le hago al juez. El planteamiento que le hago al juez es, señor juez, este testamento no es nulo, o este instrumento público no es nulo. ¿Por qué no es nulo? Cumple los requisitos, o no eran requisitos, o el incumplimiento de esos requisitos no supone la nulidad. Entonces, ¿podría defender eso en este caso? Pues ya lo veremos cuando analicemos el fondo del asunto, pero si lo que quería era contestar la demanda, pues por ahí debería ir la línea de argumentación en esta contestación. ¿Vamos bien ahí? Veamos el 2. No, si ya se nos acabó el tiempo. Entonces, si quieren, lo dejamos por acá y seguimos platicando la próxima clase.